Bienvenidos a todos ustedes. Es un gusto para mí poder eh, moderar en esta oportunidad. Vamos a trabajar hoy día sobre el tema del presupuesto general del Estado, como ha sido anunciado, y tenemos previstas las presentaciones de Jaime Dunn, analista financiero, y de Jimmy Osorio, que, como nos ha explicado hace unos minutos, va a hacer la presentación que han elaborado de manera conjunta con Julio Linares, que por otras razones de fuerza mayor no va a asistir a esta presentación. Les agradezco mucho a Jaime y a Jimmy y veremos si Jimmy Osorio nos ayuda a entender estos misterios. Le pasaremos el micrófono a él. Adelante, Jimmy Osorio. Muchas gracias. A mí me gustaría ingresar desde cómo es que en Bolivia hemos elaborado en los últimos años el presupuesto, sobre todo en la última década. Este presupuesto, actualmente conformado por 582 entidades públicas, se la elabora en el mes de julio y agosto para que entre en septiembre al Ministerio de Economía y se vaya a la Asamblea para el mes de noviembre, diciembre, que es lo que ha pasado ahora. Entonces, tener una planificación incierta en muchos casos, porque empezar en julio, junio, julio, un presupuesto del siguiente año es pues muy creativo, llamémoslo así, porque no sabemos cómo nos va a ir al próximo año. No podemos repetir las mismas variables, copiar las mismas variables, porque incluso la pandemia nos ha demostrado que existen factores externos que te cambian todo, ¿no? Entonces, en los últimos años, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha realizado copias. Es más, para este año, Diremar tiene un presupuesto similar, o sea, mejor dicho, para el año 22, para el año 2023, tiene un presupuesto similar al del 2022, cuando ya no debería tener razón de existir ese presupuesto. Y lo mismo pasa con la gran mayoría de las entidades públicas, ¿no? Repiten y repiten el presupuesto y este es ajustado en los famosos en los presupuestos modificatorios que van a la Asamblea y también en los internos, y son ajustados ya para la realidad de la gestión, pues son ajustados casi en un 40%. Es decir, que el presupuesto que han aprobado ahora en diputados y lo han mandado a senadores, en el transcurso del año se va a modificar tanto en cantidad como en los objetivos mismos, en el destino mismo del gasto entre todas las partidas, en traspasos intrainstitucionales, interinstitucionales, en alrededor del 20 hasta el 40%, ¿no? Hay que partir de ese, yo quería partir de ahí, pero también es válido lo que mencionaba Jaime sobre el modelo. Ya hay que entender que un presupuesto, que los presupuestos que elaboran las diferentes entidades a nivel nacional, tienen que cumplir ciertos principios. El principio de equilibrio, el principio de sostenibilidad, de flexibilidad, de transparencia, ¿no? Pero los dos primeros principios son aquellos que no los estamos cumpliendo, que es el principio de equilibrio y sostenibilidad. ¿Por qué? El principio de equilibrio establece que tu gasto, tu ingreso, tiene que ser igual a tu gasto y que durante todo el transcurso de la gestión fiscal puedas realizar en función a tus ingresos, puedas cumplir tus objetivos de gasto o tus objetivos de gestión. Y no es así. ¿Por qué? Porque el segundo principio, el principio de sostenibilidad, no permite generar los recursos suficientes. Y es ahí donde entra la famosa variable de ajustes de capital, que es decir, te inventas una variable financiera
un ajuste financiero, y le cargas ahí todo lo que no vas a recibir, porque lo que vas a gastar es casi seguro que lo vas a hacer. Es como en una casa, ¿no ve? Hay cosas que tienes que pagar en lo domiciliario, la luz, el agua, el colegio, ¿no? Pero no sabes si tu sueldo efectivamente te va a llegar enterito, porque ahí también hay descuentos u otras cosas. En ese contexto, estimados amigos, yo quiero entrar al modelo generador, que es lo que, que es lo que Jaime nos ha explicado, el modelo económico del gasto. No hemos podido ver a mucho detalle el modelo generador del ingreso. Ahí me permito, si es que me pueden permitir, compartir la pantalla para mostrarles. Un segundito, por favor. Lo tengo acá. Esto. ¿Cuál es el modelo generador no, este no es, compartir? Bueno, si ustedes se fijan, esta es la normativa que permite al Estado boliviano generar ingresos para luego redistribuirlos. Y toda esta normativa que permite la generación de ingresos proviene de la famosa época neoliberal, con excepción de la Ley de Regalías Mineras, que ha sido aprobada en la gestión 2007. Pero el resto, coparticipación tributaria, ha sido generada en 1994, donde se distribuye 75% para el gobierno central, ahí ya viene el primer desequilibrio, 20% para los municipios y 5% para las universidades. El IEHD en 1995, donde el 65%, segundo desequilibrio, 65% gobierno central, 25% para prefecturas y 10% que tenía que haber un fondo de compensación. La ley forestal, lo mismo, la ley del diálogo del 2000, el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, que en su 100% todavía va al gobierno central, el IDH, que como bandera económica ha sido levantada por el actual gobierno, pues ha sido aprobada mediante un referéndum, no sé si se acuerdan. Todos hemos ido y hemos dicho que queríamos recuperar los hidrocarburos y a través de eso se ha generado esta ley. Y también es de la famosa época neoliberal. Y las regalías hidrocarburíferas, que también el 2005. La única ley que permite generar recursos para el Estado es la ley de regalías mineras, ¿no? Donde el 85% se iban en ese entonces a las prefecturas, ahora gobernaciones, y un 15% a los municipios. Termino de compartir esto, por favor. Como han podido ver, el modelo de generación de ingresos es el famoso modelo centralista, hipercentralista de la famosa época neoliberal, que ha sido ahondado, y en este momento paso a compartir otra pantalla, que ha sido ahondado en la época del gobierno actual. Ahora comparto, ya entrando en materia, quería tener estas dos introducciones. Me gustaría mostrarles cuáles son las variables macroeconómicas que han tomado en cuenta el nivel, compartir, y aquí lo tengo. Al momento de elaborar el presupuesto general, ¿no? Y estas son las variables que han tomado en cuenta.
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, bien lo decía Jaime, no es una medición la más certera, pero es la que tenemos, que es la que contamos. Se ha previsto una tasa de crecimiento del 4.86. De acuerdo a las últimas cifras, estamos en 4.3. Bueno, esperemos que se mantenga. La tasa de inflación, 3.57, bajísima, porque cargan las ponderaciones más elevadas, las cargan a productos que no tienen tanta relevancia dentro del consumo. El resultado fiscal, esto es el déficit fiscal, ¿no? Se bajan un puntito de 8.5 a 7.5. Y el tipo de cambio se mantiene porque es una variable bastante peligrosa de tocar, ¿no? Le tocas ahorita al tipo de cambio y pues que es una válvula para regular el déficit comercial, pero en este momento por el tema social es casi imposible tocar ese tipo de cambio. Para este año se ha previsto tener un presupuesto agregado de 304.045 millones, mejor dicho, un presupuesto consolidado de 304.045 millones y un presupuesto agregado 317.129 millones. La diferencia entre el agregado y el consolidado es que en el agregado, por ejemplo, se registran todas las operaciones de las diferentes entidades. Por ejemplo, la Gobernación de La Paz, que ha decidido hacer un proyecto concurrente con el gobierno municipal de La Paz, entonces inscribe un recurso que también inscribe el mismo recurso el gobierno municipal de La Paz y es por eso que se duplican, triplican o a veces se hacen 4 veces por este tipo de transferencia. Pero el consolidado es aquel que solamente ve una sola raíz y es por eso que siempre va a ser menos, ¿no? Para este año se ha determinado para el 2023 que sean 43.000 millones de dólares. Esta no esta sí quería ver. Y aquí quiero mostrar el hipercentralismo. Si ustedes se fijan en esta parte, en la parte derecha, el gobierno central entre el órgano ejecutivo, las entidades descentralizadas y las empresas administran más del 84%. Y aquí me gustaría hacer una pausa y les voy a mostrar la distribución de este año del 2022, porque, como les decía, es una repetición y ahí van a poder ver con mayor claridad el hipercentralismo que se ha venido dando en los últimos años. Si ustedes se fijan, en la parte izquierda, del 2010 al 2022, la barra azul representa el presupuesto del nivel central. Esto quiere decir las empresas públicas, el órgano ejecutivo, las entidades descentralizadas. Y si se fijan, muy por debajo están los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y los otros órganos, es decir, el órgano judicial, el órgano electoral y el órgano legislativo. Un promedio de los últimos 10 años de la distribución del presupuesto general del Estado ha sido un 82% que se carga al nivel central, un 5% al nivel departamental, un 8% al nivel municipal, un 2% al nivel a las universidades y un 3% a los otros órganos. Para este año, la situación no varía mucho, varía un poco menos para el nivel municipal, que le asignan un 7.1%, y al nivel departamental un 4.3%. Es este modelo, como reitero, fíjense, no ha variado en este modelo de distribución, no ha variado en los últimos 10 años. Es más, se ha ido incrementando a medida que han pasado los años. Comparto otra página para que vean cómo se distribuye el presupuesto.
El nivel central, el órgano ejecutivo, se lleva 44%. Esto quiere decir los ministerios, los 18 ministerios actuales. Las entidades de defensa del Estado, la Procuraduría, la Contraloría, bueno, el 0.1. Las entidades públicas descentralizadas, perdón, un 13%. Las empresas públicas administran un 25%, que es lo que decía Jaime en un inicio. Las instituciones financieras no bancarias, NAFIBO, ahí está el Banco Central, dentro de las instituciones financieras bancarias. El nivel departamental, que tiene también empresas, en su totalidad administra el 3.3%, los gobiernos municipales el 3.8%, las universidades el 2%, y las otras entidades el 3%. Y estos desequilibrios se han venido dando sostenidamente. Aquí yo quiero mostrarles en los gobiernos, dentro de el órgano ejecutivo, si ustedes se fijan, existe los ministerios con mayor participación. Son el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas. Acá, dentro de las empresas, y este es un dato muy interesante que quería compartir con ustedes. Existen 3 empresas actualmente, 4, digamos que son 4 con Vintomas, que administran el 88.6% de las 28 empresas estratégicas que tenemos. Es decir, que las 18 empresas que quedan, de las, sí, exactamente, 24 empresas que quedan, administran solamente el 12%. Podemos prescindir de las empresas. Ahí hablaba bien hablaba muy bien Jaime y decía que claro, que estamos apostando al ingreso de operaciones de estas empresas. Y a cimientos, y rubrico lo que decía Jaime, maneja más de 60.000 millones de bolivianos. Es decir, que entre los 39 gobiernos municipales y los 9 gobernaciones, no llegan ni a la mitad, ¿no? O sea, es mejor ser presidente de Yacimientos que ser, pues, el presidente de la FAM o los departamentos, no sé qué tienen dentro de su sistema asociativo. La empresa de electricidad también administra el 6% y el resto es marginal. Si se fija, Quipus, Mi Teleférico, empresa Yacana, que es una empresa que hace textiles, es bastante marginal. Dentro de los gobiernos departamentales, como les decía, están también existen desequilibrios, pero esto es por una cuestión también de poblacional, ¿no? Santa Cruz, que administra un 22% de todo el presupuesto de las nueve gobernaciones. Finalmente, viendo algunos desequilibrios, como les decía, está los gobiernos municipales. Dentro de esto ya Santa Cruz despega muchísimo, ¿no? Ya administra cerca de un 18% de todos los 338 gobiernos municipales. Dejo de compartir. Me hubiera querido, quería presentarles estos desequilibrios que se tiene dentro del presupuesto general del Estado, y ese modelo que no ha cambiado, ese modelo centralista que no ha cambiado para nada. Hasta aquí yo creo que podemos continuar con la charla. Muchas gracias, Jimmy. Muy interesante la complementación de los datos. Yo quisiera destacar este tema del desequilibrio, ¿no? Que me parece notable porque, por ejemplo, se ha mencionado el desequilibrio regional por la cantidad de recursos que llega a una u otra gobernación, pero claro, de inmediato, tú mismo has llamado la atención al hecho de que esa distribución en realidad no es tan desequilibrada porque corresponde a las desigualdades poblacionales. Un departamento que tiene más población, un municipio que tiene más población, obviamente ha de recibir y ha de generar también
mayores recursos. Pero sin duda el presupuesto es tremendamente desequilibrado en otros temas. Yo voy a llamar su atención solamente sobre uno de ellos, que me parece que es muy llamativo, porque tiene que ver con un tema que además lo hemos estado discutiendo mucho en este grupo de diálogo, y es el desequilibrio que hay en la asignación de recursos al poder y al órgano judicial, ¿no? Si ustedes ven el presupuesto, el órgano judicial en su conjunto, la totalidad de los jueces, tribunales, etcétera, recibe o tiene una asignación presupuestaria que es la mitad de solamente el Ministerio de la Presidencia. Que el Ministerio de la Presidencia tiene el doble que todos los jueces, tribunales de todo el país. Si esto no es desequilibrio, realmente no sé qué puede ser desequilibrio, porque para ver las prioridades nacionales, sin duda la de la justicia es una fundamental. Y no sé hasta qué punto el Ministerio de la Presidencia realmente revela prioridades. Entonces, me parece que sería importante también que ustedes en su reflexión ahora nos ayuden a entender cuáles son las prioridades que tiene el presupuesto, ¿no? Porque da la impresión de que la única prioridad es el crecimiento económico, la única prioridad es el cumplimiento del modelo y por tanto hay que asignar más o menos recursos a la inversión pública, al consumo, etcétera. Y nos hemos olvidado de estos temas, por ejemplo, este desequilibrio entre el órgano judicial y otros órganos, o el hecho de que se asigna, por ejemplo, presupuestos que son verdaderamente ridículos a entidades que podrían ser fundamentales para el desarrollo del país, como por decirles una, la Academia Boliviana de Ciencias. La Academia Boliviana de Ciencias tiene un presupuesto para todo el año inferior al 1.000.000 de bolivianos, 800.000 bolivianos, todo lo que le dan a la Academia Boliviana de Ciencias. Pero esa academia debe estar contenta porque le dan más que al servicio de riego de Cochabamba, ¿no? Que es supuestamente el departamento agrícola más importante y más necesitado de agua por las condiciones de sequía permanente que tiene, ¿no? Entonces, cuando uno ve las prioridades reales del presupuesto, se da cuenta de que están aquí atrapados por fórmulas y por visiones de la economía que realmente no se compadecen de lo que está haciendo el productor y el trabajador de manera cotidiana.